Muy buenas gente y bienvenidos un mes más a nuestra actualización sobre el conflicto de Siria. Como es habitual, antes de entrar propiamente a analizar zona por zona, dedicaremos un poco de tiempo a cuestiones más generales. Durante estas semanas de negociaciones parece que ha habido un grupo que se ha beneficiado especialmente. Al-Nusra, es decir, Al-Qaeda en Siria, ha aprovechado la tregua para consolidar su control sobre amplias partes de Siria, a la vez que mejoraba el equipamiento de sus unidades de combate. No sabemos de dónde ha salido ese montón de blindados, pero lo que sí es seguro es que no son robados de los arsenales de Siria. Alguien está transformando a Al-Qaeda en un ejército profesional, y todo esto sucede delante de las narices de las grandes potencias. Entre los aliados de Bashar al-Assad parece que empieza a haber grandes discrepancias sobre el rumbo y las prioridades de la guerra. Obviamente, esta es una suposición basada en hechos, ya que de cara a la galería intentan siempre dar una imagen de unidad. Como decía, los aliados de Damasco parecen tener distintos objetivos. Rusia, por ejemplo, está interesada en cercar Alepo, mientras que Irán y los aliados chiíes intentan avanzar hasta Idlib para romper el cerco de Fuá y Kafraya. Rusia rechaza esa idea de momento, ya que internarse de lleno en Idlib supondría reducir a cero las posibilidades de paz con la oposición. En vez de eso, Moscú quiere dar el golpe definitivo en Alepo, ayudando también a las SDF en el norte de la provincia, para con ello dejar a los islamistas casi sin opciones. En vez de perseguir una victoria total, Rusia quiere negociar con ciertos grupos de la oposición, intentando dejar fuera del tablero a Turquía, Arabia Saudí o Qatar. En Washington tampoco es que vean esto con muy malos ojos, sobre todo en el caso de Turquía. Erdogan se ha convertido en el aliado más incómodo de Estados Unidos, y todo indica que a Obama se le ha acabado la paciencia. Erdogan ha bloqueado durante meses la ofensiva de las SDF en el norte de Alepo. Con esto se habría acortado sustancialmente la guerra, pero Turquía quería que los islamistas dominasen la zona. El racismo y el fundamentalismo religioso del turco hacen que mantenga una política internacional agresiva. Desde Washington le dieron cierto margen de tiempo, pero sus grupos de islamistas no quisieron esforzarse en combatir al Estado Islámico. Aparte de esto, hay que tener en cuenta que están próximas las elecciones a la Casa Blanca. Los demócratas necesitan una victoria urgentemente, y los únicos capaces de dársela son las SDF. Precisamente por esto, vemos a Washington presionando para que las SDF tomen Raqqa. Dentro de Estados Unidos hay un enorme criticismo contra la administración de Obama, ya que pasan los meses, se gastan los millones, pero da la sensación de que se avanza muy poco en la lucha contra el Estado Islámico. Pasemos ahora a ver con detalle qué ha sucedido durante las últimas semanas en Siria. En la zona costera la actividad militar ha vuelto a ser mínima. No obstante, unos demoledores atentados golpeaban a la ciudad portuaria de Tartus, dejando al menos 180 civiles muertos. Este atentado es preocupante, ya que los terroristas han conseguido infiltrarse en pleno corazón del territorio gubernamental. Las agencias oficiales acusaron a los islamistas de Ahrar al-Sham, pero estos negaron su implicación de forma categórica. El Estado Islámico, por su parte, reivindicó la autoría de ese atentado. Existen dudas razonables de que el Estado Islámico pudiese desplegar semejante infraestructura tan lejos de su territorio, por tanto no podemos descartar ninguna de las hipótesis. Fuese quien fuese, lo que está claro es que aquí hay un problema más grave de fondo. El aparato de seguridad tiene enormes brechas. Casi con toda certeza los terroristas desplegaron su red mediante el soborno, pudiendo así atravesar la zona gubernamental con hombres y material. No es la primera vez que esto sucede, y personalmente dudo mucho de que sea la última. Si nos desplazamos ahora al límite fronterizo entre Hama y Homs, nos encontraremos con otro suceso terrible. El día 12 de mayo, los grupos de insurgentes Ahrar al-Sham y Al-Qaeda capturaban la localidad alauita de Zahra. Acto seguido desataron una masacre contra los residentes que se habían quedado atrás, asesinando a hombres y a mujeres por igual, simplemente por ser alauitas. A pesar de tener un extenso historial sangriento a sus espaldas, Ahrar al-Sham sigue sentada en Ginebra, tras los fallidos intentos de Rusia para que sea declarada organización terrorista. Veamos ahora el teatro de operaciones más importante. En el vídeo del mes pasado ya adelantábamos que en Alepo se había formado una nueva coalición entre grupos de insurgentes, cuyos números hacen que sea una fuerza de combate muy a tener en cuenta. El día 5 de mayo comenzaban una ofensiva en la zona de Han Tumam,
capturando ya varias posiciones. Al día siguiente entraban en la propia Han Tumam, tras haber sobrepasado al ejército sirio. De esta batalla destaca el uso masivo de tanques y vehículos blindados por parte de Al-Qaeda. Como siempre, os recuerdo que de todo esto tenéis imágenes en mi cuenta de Twitter. El ejército sirio intentó repetidos contraataques para recapturar Han Tumam, pero todos ellos fracasaron a pesar del amplio apoyo aéreo. La propia ciudad de Alepo ha sido castigada también por bombardeos masivos, una estrategia que puede anticipar un asalto terrestre en las próximas semanas. No obstante, hay que tener en cuenta que de esto se ha hablado mucho, pero hasta ahora las fuerzas pro gobierno han jugado un papel eminentemente defensivo. En el sector kurdo de Sheikh Maksud, los islamistas han continuado con su campaña de terror, lanzando proyectiles de forma aleatoria que causan la muerte de decenas de civiles. A pesar de estar cercados por todas partes, las unidades kurdas siguen sin ceder terreno frente a unas fuerzas muy superiores. En el norte de la provincia, el Estado Islámico logró poner contra las cuerdas a los islamistas de Azaz. Tras semanas de avances y retrocesos, el día 27 de mayo el Estado Islámico lanzaba una poderosa ofensiva, destrozando las líneas de los islamistas y capturando por lo menos 10 localidades. La ciudad de Mare se quedaba cercada, y Azaz veía cómo los militantes de ISIS estaban a menos de 1 kilómetro de distancia. Estas operaciones desataron un nuevo éxodo de civiles, ya que la zona alberga importantes campos de refugiados. Las SDF permitieron que más de 10.000 refugiados entrasen en Afrin, además de abrir un corredor para sacar a los civiles de Mare. Para ello tomaron el control de Sheikh Isa. Estados Unidos proporcionó algo de apoyo aéreo, además de lanzar armas a los insurgentes cercados en Mare. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que Estados Unidos envía armas de forma directa a los islamistas. Turquía, por su parte, ha continuado con su juego sucio aprovechando la seguridad que le da pertenecer a la OTAN. Militares turcos apoyados por tanques entraron hasta 700 metros dentro de territorio sirio, montando un checkpoint y dedicándose a molestar a los civiles kurdos que circulaban entre Marwana y Hammam. Como siempre, la comunidad internacional ha respondido con silencio a estas agresiones. Si nos volvemos ahora hacia el este, nos encontraremos con unas SDF muy activas en la zona de Kobani. El día 21 de mayo, las SDF, apoyadas por Navy SEALs de Estados Unidos, comenzaban una ofensiva cuyo objetivo era asegurar la zona situada al norte de Raqqa. No obstante, la durísima resistencia del Estado Islámico hizo que el avance fuese muy lento. Explosivos, minas y contraataques frenaron en seco a las fuerzas aliadas, que ni con el apoyo aéreo de Estados Unidos consiguieron abrir brecha. El día 30 de mayo, las SDF abrían una nueva línea de avance al sur de Tishrin, capturando varias localidades en el sector de Takba. Sin embargo, todas estas maniobras pronto quedarían pausadas. Ese mismo día, el alto mando de las SDF anunciaba una operación para capturar Manbije, trasladando así a la mayoría de sus fuerzas a ese frente. Es muy probable que desde Washington diesen luz verde debido al fracaso de los islamistas en Azaz. El 1 de junio, las SDF abrían una nueva punta de lanza en la zona de Kara Kauzak, cruzando el río Éufrates en barcazas y capturando varias posiciones en la otra orilla. Inmediatamente comenzaron los trabajos para reparar el puente y reabrir así la autovía M4. En días sucesivos, las SDF irían poco a poco empujando a ISIS en dirección a Manbije. El día 8 de junio, Manbije había sido rodeada por 3 direcciones, quedando cortada la comunicación con Yarabulus. 2 días más tarde, Manbije quedaba totalmente cercada, mientras que las SDF continuaban empujando hacia el oeste. Ante el éxito de las fuerzas aliadas en la zona de Manbije, el día 3 de junio el ejército sirio aprovechó la oportunidad y lanzó una ofensiva desde Zrilla. Al día siguiente se informó de que las fuerzas gubernamentales habían entrado en la provincia de Raqqa, algo que no sucedía desde hacía 2 años. El objetivo parece ser la ciudad de Takba, lo cual dejaría al Estado Islámico aislado en el norte de Alepo. Ante el peligro inminente de verse cercados, los militantes de ISIS comenzaron la retirada del frente de Azaz. Seguramente el Estado Islámico reorganiza sus fuerzas para defender la cuenca del Éufrates. En la provincia de Hasaka, los enfrentamientos entre las SDF y el Estado Islámico han continuado.
Lo más destacado, además de pequeños avances para las SDF, ha sido que ISIS ha conseguido capturar el puesto fronterizo entre Siria e Irak. Esa zona permanece hasta el día de hoy en disputa. Si miramos ahora al sur, en Deir ez-Zor, el ejército sirio ha sufrido, y mucho, para mantener la defensa en pie. El día 14 de mayo, grupos de militantes de ISIS lograban infiltrarse tras las líneas del ejército sirio, consiguiendo el control de la universidad, del hospital de Assad y de la rotonda Panorama, dejando así prácticamente aislado al aeropuerto. Los soldados sirios iniciarían de inmediato un contraataque, tardando más o menos un día en restablecer la situación. En días sucesivos, nuevos ataques de ISIS arrollarían a los defensores en la zona de la rotonda y en el monte Turdá. La rotonda ha sido recapturada, pero los militares fracasaron en su intento de tomar el monte. En estos enfrentamientos fallecieron decenas de militantes de ISIS y de soldados sirios. La situación en Deir ez-Zor es ahora mismo de calma tensa. Si bien la defensa aguanta, esta ha sido la primera vez que el Estado Islámico ha estado a punto de dividir a los defensores en varias bolsas. Estos militares han aguantado lo que no tiene nombre, y creo que Damasco no puede esperar mucho más de ellos. Al menos de cara al público, no hay un plan sólido para romper el cerco, y sin un relevo a la vista no sabemos cuánto más podrá aguantar la guarnición de Deir ez-Zor. Tal vez Damasco está siendo demasiado optimista en este punto, incluso teniendo en cuenta lo debilitado que está el Estado Islámico. En los desiertos de Palmira, la lucha se ha concentrado en los flancos del corredor que llega hasta esa ciudad. A principios del mes pasado, ISIS capturaba Sha'er y Al-Mar. El ejército sirio lograba rápidamente restablecer el control sobre Al-Mar, pero todas las ofensivas contra el campo de Sha'er han sido repelidas por ISIS. El día 10 de mayo, militantes de ISIS atacaban también la base aérea de Tiyas, logrando hacerse con el control de unas instalaciones en la periferia de la misma. Unos días más tarde, el ejército sirio los expulsaría de esa zona. Por su parte, la oposición ha continuado enfrentándose al Estado Islámico en los desiertos del sur del país. Informaciones todavía no confirmadas aseguran que los opositores estarían acorralando al ISIS en la zona de Bir Kesaf. Además, destacamos un artículo publicado en el Washington Post. En esa publicación se afirma que el grupo opositor denominado Nuevo Ejército Sirio ha sido prácticamente erradicado por ISIS. Recordemos que el grupo fue organizado por Estados Unidos en Jordania, consiguiendo durante el mes de marzo expulsar a ISIS de las zonas próximas a ese país y a Irak. Pues bien, supuestamente, un vehículo suicida de ISIS acabó con gran parte del grupo en el puesto fronterizo de Al-Tanf, siendo ahora su situación bastante precaria. El comandante del grupo ha solicitado más apoyo a la coalición internacional. Ya para terminar, echemos un vistazo a la zona de Damasco. En la Ghouta Oriental, el ejército sirio consiguió importantes avances a lo largo del mes de mayo, aprovechando las luchas entre insurgentes. A finales de mes, los insurgentes firmaron un acuerdo de paz entre ellos, tras la pérdida de la plaza fuerte de Deir az-Zafir. En Daraya y Muadamiyya, las fuerzas gubernamentales permitieron la entrada de ayuda humanitaria, lo que supone un mínimo alivio para miles de personas que llevan desde 2012 bajo asedio. Más al sur, en la zona de Han al-Shaikh, los insurgentes capturaron Dair Jabilla a finales de mayo. Días más tarde, el ejército sirio fracasaba en su intento de recuperarla. En el resto de frentes de la mitad sur ha habido algunos enfrentamientos menores que no supusieron cambios significativos. Hasta aquí ha llegado el resumen de este mes. Si tienes alguna información adicional o crees que hay algún error, recuerda que puedes utilizar la sección de comentarios. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Erdogan ha bloqueado durante meses la ofensiva de las SDF en el norte de Alepo. Con esto se habría acortado sustancialmente la guerra, pero Turquía quería que los islamistas dominasen la zona. El racismo y el fundamentalismo religioso del turco hacen que mantenga una política internacional agresiva. Desde Washington le dieron cierto margen de tiempo, pero sus grupos de islamistas no quisieron esforzarse en combatir al Estado Islámico. Aparte de esto, hay que tener en cuenta que están próximas las elecciones a la Casa Blanca. Basada en hechos, ya que de cara a la galería intentan siempre dar una imagen de unidad. Como decía, los aliados de Damasco parecen tener distintos objetivos.
Rusia, por ejemplo, está interesada en cercar Alepo, mientras que Irán y los aliados chiíes intentan avanzar hasta Idlib para romper el cerco de Fuá y Kafraya. Rusia rechaza esa idea de momento, ya que internarse de lleno en Idlib supondría reducir a cero las posibilidades de paz con la oposición. En vez de eso, Moscú quiere dar el golpe definitivo tregua para consolidar su control sobre amplias partes de Siria, a la vez que mejoraba el equipamiento de sus unidades de combate. No sabemos de dónde ha salido ese montón de blindados, pero lo que sí es seguro es que no son robados de los arsenales de Siria. Alguien está transformando a Al-Qaeda en un ejército profesional, y todo esto sucede delante de las narices de las grandes potencias. Entre los aliados de Bashar al-Assad parece que empieza a haber grandes discrepancias sobre el rumbo y las prioridades de la guerra. Obviamente, esta es una suposición. Muy buenas gente y bienvenidos un mes más a nuestra actualización sobre el conflicto de Siria. Como es habitual, antes de entrar propiamente a analizar zona por zona, dedicaremos un poco de tiempo a cuestiones más generales. Durante estas semanas de negociaciones parece que ha habido un grupo que se ha beneficiado especialmente. Al-Nusra, es decir, Al-Qaeda en Siria, ha aprovechado la guerra en Alepo, ayudando también a las SDF en el norte de la provincia, para con ello dejar a los islamistas casi sin opciones. En vez de perseguir una victoria total, Rusia quiere negociar con ciertos grupos de la oposición, intentando dejar fuera del tablero a Turquía, Arabia Saudí o Qatar. En Washington tampoco es que vean esto con muy malos ojos, sobre todo en el caso de Turquía. Erdogan se ha convertido en el aliado más incómodo de Estados Unidos, y todo indica que a Obama se le ha acabado la paciencia. Erdogan